fronteras. Unidos por la cultura, sin límites ni fronteras. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas al episodio 131 de Sin Fronteras. Hoy no solo atravesamos límites geográficos, cruzamos voces, historias y miradas que dialogan más allá de cualquier mapa, creando un territorio común donde la distancia se vuelve conversación. Soy John Bruschini, transmitiendo desde Roma, Italia, y es un honor acompañarlos. A quienes nos escuchan o nos ven de madrugada al amanecer, en plena tarde o al caer la noche, gracias por abrirnos un espacio en su día, sea cual sea la hora en la que este encuentro los encuentre. Ustedes hacen que Sin Fronteras sea realmente un viaje global. Un saludo especial y mi profundo agradecimiento a las emisoras que difunden este programa. Gracias por confiar en este espacio de pensamiento compartido y permitir que nuestras palabras crucen océanos, cordilleras y relojes. Sin ustedes esta conversación no llegaría tan lejos ni a tantos rincones del mundo. Me acompañan en este programa de primer nivel referentes en sus ámbitos, una auténtica cumbre de talento y compromiso cultural. Neri Santos Gómez, escritora venezolana estadounidense. Hablaremos principalmente de ella, de su trayectoria y de su obra. Y contamos además con invitados muy especiales: Pilar Socorro, reconocida voz de la radio y la televisión española; Federico Marotta, portavoz oficial de Ipazia, Asociación Intercultural y TV Cultura Mallorca, con sede en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Y nos acompañan también Francisco de Paz Rodríguez, poeta chapaneco de Chiapas, México; Rosario Morales Vargas, poeta y escritora andaluza residente en México; Cecilia Castro Lee, profesora y poeta bilingüe venezolana estadounidense desde Georgia, Estados Unidos; y Mario Morales, profesor licenciado en letras venezolano, creador del proyecto Voces de la Literatura. Bienvenidos a Sin Fronteras. Comenzamos. Revive las emociones de nuestros episodios pasados. Suscríbete al canal de YouTube Cultura Project. Queridos amigos de Sin Fronteras, bienvenidos al nuevo episodio 131. Las civilizaciones mueren cuando dejan de hablarse, las culturas se vuelven frágiles cuando se encierran en sí mismas. Y sin embargo, siempre hay alguien que decide tender un puente. Esta noche, hoy, hablaremos precisamente de puentes. Dialogaremos abiertamente con Neri Santos Gómez, escritora venezolana estadounidense con una sólida trayectoria en narrativa y cuento en lengua española. Y su obra es testimonio de cómo la identidad puede habitar varios territorios sin fragmentarse. Y estará con nosotros también Federico Marotta, portavoz oficial de Ipazia, Asociación Intercultural, con sede en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, y también voz de Radio Cultura Mallorca. No es solo una asociación cultural, es un laboratorio permanente de diálogo. Un saludo a todas las emisoras que nos acompañan y hacen posible esta red de Sin Fronteras: Cultura Channel, Radio Arte Italia, Radio Conciencia 3.3 Argentina, Radio La Chambrana Colombia, Radio Cultural Mallorca en España, Radio Onda Góngora y Góngora TV España, Televisión Cultural del Perú, Radio Hack Santa Mónica, Medellín, Colombia, Omega FM España, G-Dance Televisión, Canadá y Argentina, Eloarte Radio y Variedades Canal. Además de estas emisoras, recordamos que nuestro programa también está disponible en formato podcast a través de Amazon, YouTube, Spotify y Spreaker, para que puedan escucharnos en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Y hoy Sin Fronteras se convierte así en espacio de exploración, porque la verdadera pregunta no es si necesitamos puente,
La pregunta es quién está dispuesto a construirlos. Bienvenidos a Sin Fronteras, comenzamos. Yo soy John Bruschini desde Roma, Italia, ensayista y guionista, y me acompaña esta tarde, esta noche, Francisco de Paz Rodríguez, poeta zapateco, México, poeta romántico. Hola, Fran. Rosario Morales Vargas, poeta y escritora andaluza, pero residente en México. Hola. Hola. Desde Georgia, Hola. Estados Unidos, Neri Santos Gómez, escritora venezolana estadounidense. Desde Georgia también Cecilia Castro Lee, profesora y poeta bilingüe venezolana estadounidense. Hola, Cecilia, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Sí, Pilar Socorro. Esta noche en Sin Fronteras tenemos el placer de contar con una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión española. Hola, Pilar. Bienvenida, Pilar. Chao, Hola. Pilar. Pilar Socorro. Chao, Jan. Encantadísima de compartir y veo que bueno, pues las venezolanas somos mayoría, porque yo soy hispano-venezolana, nací en Venezuela y bueno, y veo que hay mucha parte mexicana también y tú que representas la vieja Europa, porque lo tuyo es Roma, París y todo, ¿no? O sea que Sí. encantada, un placer estar aquí. Y Federico Sí, Marotta. Federico Marottos está en España. Y, En España también, Federico, desde las Islas Baleares, es verdad. sí, Exactamente, pero nacido en Uruguay. Por eso, che, re lindo lo tuyo. Oh, qué bueno. Yo he estado en Mi Uruguay. primer novio fue uruguayo. Válgame Dios. Ya quería tender puentes, ¿ves cómo se están tendiendo Se puentes? pierden solos. Sí, yo estuve en Montevideo Mira, dando una conferencia precisamente. qué bien, qué bueno, ¿de qué? esta No me noche acuerdo cuál libro era el que trataba, pero un libro del autor Carlos Rojas, es un autor español, Bien. una novela. Entonces estábamos en temas, eso ya hace varios años. Muy bien. Y esta noche contamos con una verdadera constelación de invitados de gran nivel. Como hemos anunciado, dedicaremos el eje central del programa al recorrido profesional de Neri Santos Gómez, explorando su etapa, sus desafíos y sus logros. Pueden intervenir con preguntas y reflexiones. Sin Fronteras es un espacio abierto y dinámico. De vez en cuando haré una pausa en la conversación para dar la palabra a los demás invitados, porque el diálogo siempre se enriquece cuando se vuelve plural. Neri, bienvenida, Neri. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes, gente linda. Me ha dado mucha alegría ver a cada uno de ustedes aquí. Qué sorpresa en este programa tan bonito, tan interesante, tendiendo puentes, donde nos encontramos. Gracias. Gracias, Neri. Allora, vamos a empezar con un poema romántico de Francisco de Paz Rodríguez. ¿Ah? El poeta zapateco. Muy bien. Para abrir boca. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y espero les guste el tema que les voy a narrar. ¿Cuántas veces te vi entre sus brazos, dándole en la boca sus alimentos? Tú le lavabas y le planchabas su ropa y yo muriendo de celos. A pesar de decirte te quiero, que tú eras mi vida, que tú eras mi cielo y que eras mi propio universo. ¿Ya lo ves? Hoy me pides cariño, que vuelva contigo, que estás muy solita, que extrañas mi vida y que estás muy arrepentida. ¡Ja! ¿Ya lo ves? Hoy que extrañas mis besos, pides las caricias que yo te brindaba. Que olvide el pasado, que todo ha cambiado y que empecemos de nuevo. No, ya no. Lo siento. Muchas gracias. Le falta la música de ranchera despechada. Francisco de Paz, me encanta. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Me encanta el cómo le pone el te quiero. Como, Hombre. Bene. Y Cecilia, estamos obligados a escuchar un poema de Cecilia ahora, ¿no?
Ay, Dios, no, bueno, ni sabía yo qué íbamos a hacer aquí. Advertencia, estoy que pensé que íbamos a hablar de Neri y su obra. Es Entonces, pero maravilloso, sí. sí, pero entonces voy a leer un poemita muy sencillo. Se llama Advertencia de ruta. Cielos despejados, día soleado, suaves brisas. ¿Ya lo leí aquí? Creo que no. Puedes ponerte en marcha. Confía en tus destrezas y pericias. Seguridad a toda costa. Observa las reglas del camino. Ten presente que emprendes una jornada larga e intrincada. Prepárate para los desvíos, sorpresas y voces seductoras que pueden extraviar tu rumbo. Sigue adelante, no vuelvas la vista atrás. El tiempo hará su magia. Disfruta del paisaje. Alerta tus sentidos. Mira dentro de ti. Contempla el despertar de tu alma. Entra en el reino de la maravilla y el asombro. Es tuyo. Recuerda que tu jornada es más importante que tu destino. Muy bien. Muchísimas gracias. Hermoso. Sí. Ok. Y segundo soltando. Cecilia dice, perdón, permiso, Cecilia dice que iban a hablar de mí, pero que digan su poesía es hablar de mí también, porque yo soy por ustedes, o sea, que uno se exprese, que uno hable, eso es lo más bonito que hay y escucharlos, y así es que uno es. Sí, no. Por eso estas reuniones son tan importantes y tan significativas, porque nos unen con los intereses comunes que tenemos, y conocer a personas nuevas es maravilla, es maravilla. Así es. La verdad es que yo estoy, si me permite nuestro anfitrión y los demás contertulios, emocionada porque yo he tenido la oportunidad de conocer recientemente a mi muy querida Neri Santos Gómez en persona, porque por su obra y por amigas comunes y por escritores aficionados a su obra, pues la conocía, pero fue un enorme placer conocerla en México, en la última Feria del Libro de Guadalajara. Y les puedo asegurar que es una mujer tan bella por dentro como por fuera, una mujer bella reversible, de ahí que su obra poética pues sea capaz de transmitir tanto, ¿no? Y además se encuentra ahora mismo en una situación, privilegiada como espectadora de primera línea de los sucesos en el mundo, y escribe en nuestro país, en España, pues acerca de muchas cosas, pero además de hacer reflexiones sobre otros poetas y otros escritores, de ahí su interés en la obra de todos. Es una mujer que tiene esa capacidad de poder llegar, de estar siempre, y esa enorme generosidad que desde luego es muy de agradecer en un mundo en el que, bueno, hay que recordar que también hay grandes divos en el mundo de las letras, ¿no? Sí. Tan linda, Pilar, es mutuo. Yo te vi en la feria cuando venías con Ana Ramos. Ya desde el primer momento es una mujer fantástica, que tiene energía, que contagia. Sé que eres actriz, que estabas haciendo Lisistrata, la obra. Sí, exacto, de la Asamblea de Mujeres el 2 de marzo en el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid se hace, y es una obra coral, porque es de la Asamblea de Mujeres de Aristófanes. Se ha cogido el fragmento de Lisístrata y bueno, el mío es Praxágoras. Me pueden llamar Praxis, pero no mala praxis, ¿eh? O sea que... Y bueno, es algo también tremendamente actual, Hola, a pesar de tener tantísimos años. Hola, Mario. Hola, Mario. ¿cómo están? Hola, Neri, ¿cómo Soy estás? la chica nueva. Hola, Pilar. Hola, fellows. Hello. Bienvenido, Mario. Francisco, el poeta que acaparador de todas. Bueno, Mario Morales, venezolano, licenciado en letras, conocido por su compromiso con la difusión de las artes y la literatura a través del proyecto Voces de la Literatura. Soy venezolano. Venezolano. otro, que es que sí. somos multitud. Mario José Morales.
soy licenciado en letras. Sí. Y con maestría en literatura, desarrollo desde hace 5 años Voces de la Literatura. Y bueno, estoy encantado de estar acá y sobre todo hoy en particular con la legión de libros que tengo por acá de mi amiga Neri, que ella me los envió con mucho cariño. Hice una nota que está en el grupo. Jan, gracias por las palabras y reitero esas palabras, podría ampliarlas muchísimo, sobre todo porque hay de mi parte un interés en que se entienda el concepto de literatura como un concepto vital, un concepto creativo y sobre todo un compromiso con el lenguaje. Creo que estamos saturados de un tipo de literatura que se sustenta en lo que pasa. Hay exceso de peripecia, al personaje le pasan lo que yo explicaba una vez en clase, ¿no? Nos han acostumbrado a Harry Pottear la literatura, ¿no? O sea, todo es Harry Potter y entro y sale una serpiente y luego hay una guarita. No, yo creo que el primer encuentro, y eso es una lección que Neri nos da, el primer encuentro que nosotros tenemos con Neri es su literatura, y su literatura está estructurada en un lenguaje múltiple, un lenguaje migrante, es un lenguaje que trae cosas de Venezuela, pero tiene cosas de España, cosas de Colombia, de Estados Unidos, de Costa Rica. O sea, hay una multiculturalidad latente en ella y te puede sorprender a veces con una trama que te hace recordar un episodio pequeñito de la infancia, pero al mismo tiempo esa trama pequeñita salta a la dimensión metafísica, casi con algún elemento kafkiano. Y yo digo, bueno, esta chica, ¿qué es lo que tiene? O sea, yo me meto con ella y digo, bueno, sí, pero es que ella se sonríe como se está sonriendo ahora, nos trata de maravilla, es amable y de pronto, como digo yo acá en la frase, una frase que de verdad, Neri, yo repito, ¿no? Con mucha presencia, tengo la cabeza revuelta y el alma estrujada, necesito escribir. Y eso para mí es un dogma. Sí, interesante. Neri, vamos con las preguntas por Neri, ¿no? Sí. Tenemos preguntas. Neri, en el campo ¿Haremos rueda de prensa, Jan? ¿Cómo? ¿Que si haremos como una rueda de prensa todos contra Neri? Todo contra Neri. Es así. Fabuloso. Es que como es mi primer día, quiero... Bueno, pues hacerlo bien y me estoy metiendo más de la cuenta. Querida Neri, en el campo de la creación literaria, ¿qué desafíos y oportunidades percibes especialmente para las mujeres escritoras, considerando tu propia trayectoria, la diversidad de voces que ha coordinado en antologías y proyectos, también proyectos colectivos, ¿no? ¿Cómo ves que evoluciona la literatura desde la perspectiva del género y cultural hoy en día? Sí, las mujeres necesitamos un cuarto propio, ¿no? Es difícil. Necesitamos, para asistir a las ferias del libro, necesitamos el dinero, la literatura cuesta para vender nuestros libros, lo que ganamos por vender los libros no es mucho, entonces hay que hacer malabaricias de buscar que dar clases de literatura, buscar algún sitio para pagar tu propia literatura para sacarla. No debería ser así, debería ser una profesión que dé mucho dinero, que nos ayude para solo crear, para solo dedicarte a crear, pero sin embargo está ahí, hay que escribir, o sea, hay que hacerlo, y uno lo hace porque sí, sin que te rinda frutos, y entonces empieza a rendir frutos.
Y uno viaja y conoce Elena Poniatowska, por ejemplo, que no fuimos exactamente con ella, pero en México estuvimos en la fundación, Pilar Socorro estuvo con nosotros, y vemos toda su obra, y ella todavía está produciendo a esta edad. Estoy leyendo una de sus novelas. Entonces tú dices, wow, la mujer se ha posesionado desde el pasado, a pesar de todo, y sigue creando. Es algo imparable, es parte de cada persona, o sea, somos parte de creación. Yo soy religiosa, entonces soy parte de Dios también, que es creación, así lo pienso. Entonces es imparable, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todo, siempre vamos a ir ahí, siempre vamos a seguir produciendo, siempre vamos a seguir escribiendo. Es humano, es humano. Pero para ti la literatura es una magia. Nos dices que es la magia del saldo y la palabra. Ahora veo que es mucho trabajo, pero para ti es magia. Es mucho trabajo y disciplina. Hay una frase por ahí que no sé quién es el autor, que dice que es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Y es así. Se le adjudica a Picasso. Sí. Nelly, Bueno. Conociste a Pilar en México. Descríbenos esa experiencia mexicana y tu encuentro con Pilar Socorro. Estábamos sentados era una universidad que fuimos a hablar, y estábamos un grupo de escritores y cada uno tenía un momentico para hablar. Desde que Pilar habla, se llena ese salón de una energía poderosa, porque ella es así, ella tiene esa energía. Y entonces ahí cuando supe que era venezolana, pues claro, más todavía, compatriota, es criada, ya prácticamente fue que nació en Venezuela, pero es de las Islas Canarias, mis padres también, entonces había también esa unión hermosa por nuestra origen. Y bueno, nada, después todo lo que nos unía y la alegría de ella y todo lo que nos unía de la editorial, de los compañeros, de la camaradería, de todo lo que compartimos. Entonces, fue muy bonito en México. En México pasaron cosas muy, muy bonitas. Fui nombrada por la Academia de Historia y Geografía de México, de la UNAM. Después fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, bueno, lo he dicho muy rápido, pero es un gran honor ser nombrada académica como lo fue Neri Santos. Ha obtenido un enorme reconocimiento. Permíteme, Jean, que la interrumpa, aunque ella es la protagonista. Habla del Instituto Politécnico Nacional en México. Yo fui como nosotros los que somos periodistas que hablamos de los escritores. Bueno, pues en ese Instituto Politécnico Nacional era el encuentro de escritores del mundo, y Ana Neri estaba en representación de Venezuela, pero también de Estados Unidos, porque ella vive ahora en Georgia. Estaba España, Venezuela, Túnez, República Dominicana, por supuesto muchos escritores mexicanos, y ella fue investida. Hubo una serie de eventos en diferentes lugares, entre otros en la Fundación Elena Poniatowska, y Neri Santos es una mujer muy reconocida. Lo que pasa es que uno, cuando conoce al ser humano, entiende cómo esas hilanderas hacen cosas especiales, y luego en mi turno pues le preguntaré por Las últimas palabras, que es un libro hermoso también. Sí, estuvimos juntas también donde Alfonso Reyes, que es donde él tiene su biblioteca y su salón. Ahí nos llevó Beatriz Saavedra, estuvimos exponiendo allí, hicimos muchísimas actividades culturales y después de amistad. O sea, fue muy bonito el encuentro con Pilar Socorro. Pilar Socorro es una mujer que está en televisión, en cine, en teatro, periodista, y nos llenó de su magia también esos días. Gracias. Y quisiera ceder la palabra un segundo a Federico Marotta, quien luego nos contará, porque tiene un nombre completamente italiano, Federico Marotta. Me gustaría que nos hablaran brevemente sobre su asociación y cuáles son sus principales actividades de la asociación Hipatia. Hola, Federico. Gracias, Jan. Bueno, felicito a todos por el espíritu creativo. La verdad que tenemos que seguir plantando la semilla de la cultura, enfrentando a las banalidades que nos ofrece hoy la televisión y las redes sociales y demás, y seguiremos en eso. A veces parecemos un poco ajenos a este mundo, ¿verdad?
¿Se le ha cerrado el micrófono, Federico? ¿Se ha muteado? El micrófono, Federico. Vale. Chao, Federico. Perdón, no sé qué pasó. Bueno, nosotros tenemos una asociación cultural, se llama Hipatia, por Hipatia de Alejandría, ese revulsivo histórico de la mujer. La gran matemática. La gran matemática. Exacto. Y así la hemos registrado en el gobierno balear y en el ayuntamiento de Palma. Y somos un grupo de amigos que unos escriben, otros hacen radio o hacemos radio también. Tenemos nuestra página web, nuestras críticas literarias, escribimos. Y hoy aprovecho estos minutos, Jan, para decirte que 3 de nuestros asociados van a presentar libros en Mallorca. Uno es nuestro actual presidente de la asociación, que es Miquel Palop Bosch, que volverá a presentar el libro, esta vez lo va a hacer en un municipio diferente, un libro que se llama Alfa Pam, Destino de un migrante. Se trata de la historia de un joven senegalés que no fue atendido debidamente, murió en Mallorca, y a raíz de eso se generó una situación en la cual las asociaciones migrantes luchamos por tener la tarjeta sanitaria universal para todas las personas migrantes, así tuvieran su residencia legal o no la tuvieran. Entonces, Alfa Pam es como un faro para nosotros en la lucha por la salud pública y universal para todo el mundo, y la comunidad de Balear así lo ha dispuesto y lo ha mantenido. Hasta ahora toda persona que llega a Mallorca, aún no tenga la residencia legal, tiene derecho a esa asistencia sanitaria, que lamentablemente causó la muerte de un chico que venía como cualquier otro a trabajar y bueno, por una enfermedad tratable no fue atendido. Esto será el mes que viene en el municipio de Calviá. Pero también otro de nuestros asociados que integra la Junta Directiva, Gustavo Balta, es también nacido en Uruguay como yo. Él presentará conmigo también un libro en un acto que Uruguay tiene previsto hacer en la Universidad de las Islas Baleares, que es el 13 de marzo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, allí, con la organización de la universidad, el Consulado General de Uruguay en Barcelona y la Asociación Uruguay en Mallorca, estaremos presentando 3 libros. 2 de ellos son de gente que también, de personas que somos integrantes de la Asociación Cultural Hipatia, ¿no? Un libro de Gustavo Balta que se llama Mi Tambor, el libro de los candombes imposibles. Y esto significa que él es un referente del carnaval y del candombe en Uruguay, muy reconocido en Montevideo. Gustavo es un artista musical, creador de canciones que se ha dedicado a escribir también. Y el candombe es un patrimonio inmaterial de Uruguay, y el candombe forma parte de ese género musical que vino del África a todos los países de la América Latina y que se transformó en tantos ritmos que en los diferentes países se consideran de una manera u otra, ¿no? Los ritmos latinos, excepto los del viento andino, todos los ritmos latinos nacen realmente de la percusión africana, y en Uruguay el candombe es considerado patrimonio y no se identifica realmente. Nació de la comunidad negra, emigrante, obviamente, pero el país felizmente lo adoptó como una música para todo el mundo, y todo el mundo sale en las auténticas llamadas. Bueno, el libro narra sobre eso, historias de candombe, y nada mejor que Gustavo para trasladar esa historia. Y hablando más de libros, también a mí me toca presentar uno, que es un ensayo de historia, que habla sobre el pueblo más antiguo de Uruguay, que es un pueblo indio. Ustedes saben que a los uruguayos se nos conoce como los charrúas, pero en realidad también había otras etnias, en lo que significa, en mi municipio, la etnia chaná era la más importante, llegada hace 2000 años desde el norte del continente sudamericano. Entonces, ese pueblo indio fue la base de lo que es el Estado-país que hoy es Uruguay. Los primeros cabildantes del Uruguay fueron indios chanás, los primeros alcaldes, los primeros regidores, los primeros indios músicos, la primera delimitación geográfica, la iglesia, todo lo que significa lo primero, estuvo ahí en ese pueblo que aún vive. Ya obviamente no es un pueblo indio porque se perdió todo lo genuino de lo indio, se mestizó, se aculturizó, pero está en las orillas del Río Negro, sobre el río Uruguay. Los indios chanás eran auténticos canoeros, amantes del agua, con su lengua, con su cultura, con su Dios, y con el comercio, respetando la introducción de la ganadería, que fue el sostén económico, y sigue siendo un sostén económico del país hasta el día de hoy. Entonces,
Vale la pena siempre destacar todo esto. Yo propiamente tengo un gentilicio, soy nacido en Uruguay y precisamente en Soriano, no en ese pueblo precisamente, sino en el municipio, pero gracias a ese pueblo y a esa comunidad india, nuestro gentilicio es chaná y sorianense al mismo tiempo. Bueno, es un ensayo que tuve el honor de tener una mención honorífica del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y del municipio de Soriano, y que tengo la ocasión de presentarlo la primera vez el 13 de marzo en la universidad. Bueno, mientras tanto seguimos con nuestra página web, con nuestros artículos literarios, críticas, entrevistas, demás, la radio, en fin, tratando de plantar esa semilla de cultura que a nosotros nos hace felices, nos hace bien, nos evade un poco del mundo que nos impone y disfrutamos de nuestro propio mundo. Bueno, básicamente en eso estamos, y justamente ahora, Jan, que nos has invitado a participar y a comentar en qué estábamos, básicamente estamos en eso, en esta presentación de estos 3 libros de integrantes. De gente noble, ¿no? Digo yo, de gente noble, son los 3 nobles, ¿no? Sí. Porque hay un programa radial que haces que se llama Gente Noble, ¿o estoy equivocada? ¿Cómo lo sabes? Yo como Jan Bruschini, se dice el pecado pero no el pecador. Investigamos. Gente Noble fue un libro de relatos breves, que yo presenté en el año 2012. Es un libro, sí. El mismo año de Las hilanderas de Neri Santos. Ah, mira. Qué bien. ¿Sí, Neri? Serendipias tiene la vida. Me ha sorprendido, Pilar. ¿Has visto? Me alegro, me encanta, me encanta. Yo creo que, bueno, lo que cuentas es hermoso, y además, bueno, esa civilización de más de 3.000 años estamos hablando, porque no es cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, Europa parece que se lleva todo en cuanto a historia, y se nos olvida que hay pues historia de miles de años, mientras aquí pasaban cosas en España, en Italia, en Francia, y bueno, en lo que era Imperio Austrohúngaro, pues había vida, y vida muy, muy interesante. La hilandera de tramas de Neri Santos coincide con tus nobles, ¿no? Con tu gente noble del año 2012, sí. Habrá que leerlo entonces, sí, precisamente. La colonización y conquista en América no fue igual en todos los sitios. Por ejemplo, en Uruguay nunca hubo una conquista por la espada. Entonces, así como los chanás, igual que todos los guaraníes que aceptaron las reducciones, sobre todo con los jesuitas, fue una aculturación, ¿sí? Y también, bueno, se le puede llamar conquista, colonización. Acá no se trata ni de defender ni atacar a nadie, pero en Uruguay no fue lo que pasó en Bolivia, en Potosí o en Perú o en otros países con la obligación del trabajo, las muertes de los indios, las epidemias, la traída de personas de África para seguir trabajando. Entonces hubo una manera diferente de ver. Hubo más pelea entre delimitaciones geográficas entre España y Portugal que una conquista por la espada contra los indios, porque aparte Uruguay no tiene recursos minerales como las tiene Bolivia o Perú, ¿verdad? En el caso de América del Sur, o como las podía tener Venezuela o la ciudad perdida, ¿te acuerdas? ¿No? La ciudad dorada, la ciudad dorada era, ¿no? El Dorado se llamaba. Sí, el Dorado era la búsqueda del Dorado, lo que se iba. Oye, pero que no le contestaste a Jan Bruschini de dónde viene tu Federico Marotta, porque claro, los canarios, porque Neri Santos tiene también antecedentes canarios, emigraron mucho a Venezuela, pero también emigraron a Uruguay, de donde me imagino que habrás probado también el gofio, porque el gofio canario, el gofio uruguayo es de origen canario, y bueno, pues junto con los españoles, también mucho italiano emigró, ¿no? Perdón, ya. Los canarios emigraron básicamente cuando se funda la ciudad de Montevideo. En 1723 estaban construyendo una fortaleza los portugueses. Entonces los españoles desde Buenos Aires deciden expulsarlos y se quedan, construyen la fortaleza, luego se delinea la ciudad y se traen familias canarias para comenzar a poblar Montevideo. Las familias canarias se instalan fuera de los muros de la fortaleza. Por eso, a todos los habitantes al exterior de Montevideo se les dice canarios, de una manera
así que no es ni tan despectiva ni tan gustosa, pero bueno, son los canarios. Como los charnegos claro. en Cataluña, que ahora ya Joan Manuel Serrat, eso que comenzó siendo despectivo, que eran los emigrantes que llegaban de Andalucía a Cataluña dentro de la propia España, pues hablaban de charnegos, ¿no? Porque traían un acento muy fuerte. Imagino que algo así ocurriría con esos montevideínos, serían, de extramuros, que eran los canarios, ¿no? Montevideanos, sí. Bueno, pero hay que decir que, por ejemplo, el censo de Montevideo de 1889 nos decía que 1 de cada 3 habitantes era español, y el 46% era extranjero, y el 82% del pequeño y mediano comercio estaba en manos de extranjeros. Por eso yo que emigré a España hace 25 años, vengo con la sangre migratoria en la piel, ¿no? O sea, en la sangre, ¿no? Mi sangre de migrante. Y ahí vienen mis orígenes. Mis bisabuelos, abuelos venían de Sicilia y también de la Basilicata. O sea, mi bisabuelo siciliano se fue para la Basilicata, para Tréquina, se casó allí, nacieron hijos y la familia emigró a Uruguay. O sea que sí, yo le comentaba a Yancy de mis antecesores sicilianos y de la Basilicata. Y el año pasado tuve la fortuna de estar en la Italia del Sur. Yo no sé qué piensa Jean de ese enfrentamiento que hay entre la Italia del Norte y la del Sur, pero a mí la Italia del Sur me encantó, esos pueblos colgados en la montaña, los Apeninos y demás, maravilloso. Y pude llegar a Sicilia, a los pueblos. Bueno, pude cumplir ese sueño que por lo menos sé que muchos tienen, no sé si ustedes también, de conocer el pueblo de los antepasados, ¿no? Porque Uruguay es un país básicamente basado en la migración. Entonces, bueno, pude estar en Tréquina, en Potenza y en Francavilla de Sicilia y junto al volcán Etna en la isla, y disfrutar también de campaña, también de, bueno, en fin, de toda la región sur de Italia y visitar tantos pueblos que me encantaron. Gracias. Sí, antes de volver con Neri, ahora, y un segundo soltanto, Federico, vamos a volver con Neri, adentrarnos en preguntas cada vez más intensas y quizá un poco peligrosas. Queremos abrir un espacio para otra voz imprescindible, que es la voz de Cecilia Castrolí. Cecilia, nos gustaría que nos hablaras de tu libro El fuego en las manos. Está cerrado el micro, Cecilia. Ah, sí. ¿Cómo nació? Es una llama íntima, un incendio colectivo. No, el micrófono. Pero tiene el micrófono cerrado, ¿eh? Cecilia sí. Tiene cerrado el micro. Sí. Tiene que abrirlo. Escribí el prólogo de ese libro. ¿Está un problema del micrófono? Cecilia. No escuchamos. El micrófono. No. No. ¿Me escuchamos? No escuchamos nada. Sí, no es un problema si vamos a cortar. Esperamos. ¿Dónde está? No. Esperamos un segundo. Con el montaje vamos a cortar sí. Sin problema. Y Mario, te había teletransportado a Guatemala, Mario. Quizás sea culpa del sombrero que tiene, ¿no? Hola. ¿Me escuchan? Ajá, sí. Ahorita sí. Ajá, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, alto y claro. Ok, yo quería comentar, y para volver a Neri,
y que de las intervenciones se han dado elementos muy interesantes que me llevan a conclusiones donde se inserta precisamente la obra de Neri. Dos comentarios. El primer comentario tiene que ver con la afluencia, la presencia decisiva de la mujer, sobre todo en los últimos 30 años, de la literatura que se está haciendo. La gran literatura en este momento la están escribiendo las mujeres. Muy bien. Veamos, por ejemplo, un fenómeno como el cuento fantástico en Argentina. Está marcado por la presencia femenina. No es al azar que Colombia tenga una gran afluencia de mujeres, o el caso mexicano, que se da el mismo proceso, el caso argentino. Hay una coincidencia en eso. Pero más allá de los grandes nombres, cuando uno empieza a indagar en los grandes procesos de la literatura, las generaciones, por ejemplo, generación del 27, el año que viene va a estar muy movido, empiezan a surgir nombres femeninos con obra que estuvo aplastada, agazapada, efectivamente, tapada por en todo caso, la presencia de grandes hombres de la literatura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el fenómeno del boom latinoamericano, vamos a encontrar ese mismo proceso. En 2 semanas yo estaré hablando del realismo mágico, y resulta que el realismo mágico, que se lo atribuyen a muchos hombres, García Márquez, va a tener a una escritora mexicana formidable, genial, como Elena Garro. Entonces, eso es muy importante a la hora de pensar cómo se inserta Neri en todo este proceso, porque la gran literatura no está siendo confeccionada, trenzada por grandes nombres o grandes novelas que se convierten como en estructuras monolíticas, sino que la gran literatura está siendo sustentada por una base de relaciones, de exposiciones, de trenzados, como el que está haciendo nuestra amiga Neri. Probablemente nos cueste entender esto, pero lo que está escribiendo Neri va a implosionar, ya de hecho creo que lo está haciendo, va a implosionar en muchas partes, porque no es precisamente una literatura complaciente como la que puede ser la literatura que se hace para pasé por el río y entré en la frontera y este es mi testimonio. No es ese el caso de Neri. O cómo ser feliz en 4 lecciones, tampoco es el caso de ella. O sé emprendedor, gánate la vida y sé un genio. O cómo ser atractivo para las demás personas. No es nada de eso. Es un tipo de literatura que tiene un sustento, que tiene por supuesto un elemento místico, que hay mucho de exploración de ella como mujer, que ha pasado distintas vías, que es madre, que es esposa, que ha transitado por distintas realidades de trabajo y de estudio, y da un resultado. Podría hacer una literatura más abigarrada, más enredada, más incluso llena de obstáculos para el lector, pero no, se va hacia la transparencia. Y lo que nos hace pensar, no, es muy fácil escribir. No es fácil escribir como escribe ella. Entonces, y hay que tener mucha conciencia sobre eso. Entonces, por lo pronto, la experiencia que está diciendo Federico de esos 3 libros, voy a poner esos 3 libros. Mira, Uruguay es un país que puede tener grandes nombres ya. Por lo menos uno de mis escritores favoritos es uruguayo, Juan Carlos Onetti. Una de las grandes poetas y narradoras, Cristina Peri Rossi, es uruguaya. Entonces, cuando uno ve ese país
cómo se ha ido formando, pese a tener al lado el gran peso histórico de somos los mejores del mundo, somos grandes, somos argentinos, en fin, tener ese peso al lado, bueno, nos revela que hay una literatura que va surgiendo del día a día, de la observación, a mí me hace recordar mucho lo de Neri, algo que hacía Mary Oliver, la gran escritora norteamericana, la gran poeta, que Mary Oliver se iba al bosque a caminar y se llevaba un lápiz y unas hojitas de papel, pues un pequeño cuadernillo, y anotaba el pájaro que cantaba, el río, la nube, los procesos entre las aves, un animal que entraba al agua de manera nerviosa. Y cuando nosotros vemos eso, sí, eso es muy fácil hacer la anotación sobre eso. No, es la manera como ella transformaba eso en poesía. Y ahora que estoy leyendo a Verónica Jaffe, va por las mismas vías. O sea, es lo que nos está enseñando Neri, es entender que el mundo está sucediendo, pero que no están sucediendo grandes acontecimientos, que sí, seguramente sí, pero que donde está la historia real, donde está la historia sustentable en el tiempo, es la historia menuda, es la historia de esos pequeños encuentros, y como esos pequeños encuentros tienen una gran significación para nosotros. Por eso, en el texto que escribí de imagen de Neri, que Jan me hizo un comentario muy hermoso, yo parto de la anécdota, ¿no? O sea, parto de la anécdota como el gran mecanismo para estructurar identidad. Y creo que nos estamos haciendo eso. A mí no se me olvidará el relato de Federico. Y ojalá pueda participar muchas veces en esta reunión y escuchar su voz. Son 25 años de migrante, pero es también un país que habla por él, a través de él, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental para poder entender a Neri, que a veces nos sorprende con un vocablo, y esto de dónde es, y me suena venezolano, pero no termina de ser venezolano, pero de ahí la riqueza de lo que ella está proponiendo. Ese es un poco lo que quería intervenir en esta pausa que dio. Gracias, lamentablemente. Ahora, solo tenemos 15 minutos. Me gustaría escuchar primero a Cecilia sobre su libro y luego a Rosario. A Rosario, bueno. Gracias. Bueno, sencillamente porque el tiempo apremia, este libro se llama Con el fuego en las manos, y claro, es bilingüe, y es un libro de poesía ekfrástica, es decir, la relación entre el arte y la poesía, de todas las artes, ¿no? Incluyendo la música, incluyendo todo lo que sea creación. Entonces, de ahí van saliendo muchísimos poemas, y Neri tuvo la caridad, el favor y la elegancia de escribir un prólogo fabuloso. Aquí, entonces, ustedes, si algún día tienen la oportunidad de leer este libro, encontrarán el prólogo de Neri. Entonces, hay poesía dedicada a Miguel Ángel, a Mozart, poesía dedicada a San Francisco de Asís, a Picasso, al ruso aquel que yo adoro, ¿cómo se llama? ¿Kandinsky? No. Es el pintor. Bueno, se me acaba de ir. En todo caso, está el mundo representado aquí, casi todos los países europeos y Latinoamérica, en alguna forma u otra están allí. Y entonces el conjunto es maravilloso. Incluye aquí un poema sobre mi hermano, porque yo le tengo mucho amor a mi hermano que murió hace 2 años y que él escribió 100 libros. Y entonces como creador está allí representando ese mundo. Él era sacerdote,
arzobispo de la ciudad de Tunja, en Colombia. Y entonces sí fue el presidente de la asociación de los obispos en Colombia varias veces y trabajó muchísimo sobre la paz. Entonces tenía que escribir un libro, un poema sobre él, y que lleva el título del libro, ¿no? Que es con el fuego en las manos, ¿no? Porque eso es precisamente lo que él hacía. Y hay muchísimos escritores, pintores, y fue un placer escribir el libro. Y un honor tener a Neri haciendo ese estudio sobre mi pequeño libro. Y me encanta la carátula también, porque veo la cara de la chica allí que se ilumina con el libro, ¿no? Que el fuego viene del libro, el saber. Mi papá repetía siempre, todos los días, hay que tener curiosidad intelectual, y eso es lo que yo siempre manifiesto. Busco algo que sea diferente y algo que pueda servir a la humanidad. Qué bello, Cecilia. El fuego en las manos, y además un libro que despierta fuego y que no acabe en el fuego, que es tremendo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, que podríamos llegar a ese punto otra vez. Bien, amigos, pues yo creo que ahorita me toca a mí. Si me dan permiso, con todo gusto. Estoy contenta de estar con todos vosotros y aprendiendo a la vez. Yo digo, ya saben que soy Rosario Morales Vargas, de Andalucía, España. Pero yo le hablo a la palabra. Yo le hablo abrirse con el respeto al mundo, siempre placentero y necesario. La sensibilidad humana es frágil y a cualquier edad llega. Y es necesario no olvidar que todos somos necesitados. El hecho que alguien no dé la cabida, que nos dé la cabida en su corazón, ya es un triunfo digno de agradecerse. Hoy nos sorprendemos con la magia del relato, la palabra, en boca de cada uno de los presentes. Todo lo que encierra magia, relato, palabra, es arte que el hombre comenzó a balbucear desde sus primeros monólogos, diálogos e interpretaciones, adaptando su naturaleza al universo, acondicionando así la vida humana. Habilidad, observación, creatividad, todo nos alcanza dejándonos ver el misterio del milagro de la idiosincrasia cósmica. Lo que tratamos de exponer a través de nuestro sentido y de nuestras perspectivas. Hoy, yo digo que hoy es tiempo aún de la palabra, de ronronear secretos, silencios, vuelo, paralelos, idíneos del propio desarrollo y curiosidad. No sabemos hasta dónde llegaremos ante el misterio y la magnitud del universo. ¿Qué calibre amalgama la molécula con ciencia y vida? ¿Sabríamos decirlo? ¿Hemos reflexionado en ello? A veces me pregunto, ¿despertaremos algún día del sueño creado? ¿De nuestro universo? Y dicho y expuesto a todo lo que decimos y hacemos. ¿Qué dice tu cerebro, corazón y emotividad? ¿Qué dice tu sentido común? Aunque no sea el más común de los sentidos a veces. ¿Caducará el sonido de la palabra para transformarse en telepatía? Interesante, ¿verdad? Yo creo que apenas estamos comenzando a descubrirnos a nosotros mismos. Para vivir lo máximo, tendremos que esperar un poco más para descubrirnos con la ciencia que nos va sorprendiendo día a día. Los giros que da la vida son sorprendentes, dinámicos. Nos recuerda que no se agota nunca el discurso, la acción, la poesía, la mímica, el cante, el teatro, deporte, trabajo, migración política, que es como un oleaje de mar que va de ida y vuelta de un continente a otro, que se da y se tiene que dar porque es necesario para que así crezcamos. Por algo suceden las cosas. Cada expresión transita lo que nosotros somos. La poesía transita activa y feliz, despierta dinámica a paso ligero, nos guiña con sus palabras,
nos broncea y entona. Me cansa, a veces cansa, pero el cuerpo enciende. En cada uno de sus giros, la palabra toma fuerza en cada de sus movimientos. Mientras tanto, yo diría, siga la mata dando, que bien vale la pena. Gracias, amigos. Gracias, Rosario. Bien, bien. Y una pregunta por Cecilia. Cecilia, ¿dónde podemos encontrar tu libro, El Fuego en la Mano? ¿Y cuál es la editorial? La editorial es SIAC Pygmalion, la misma editorial donde trabajan Neri en Madrid, y ahí es donde tendrán varios volúmenes. Me quedan como unos 5 volúmenes aquí de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y entonces, pero sí me gustaría que llegara a las manos de ustedes, o por lo menos puedo hacer un folletico con unas muestras y enviarlas para antes de la semana entrante, como para que tengan una lectura, ¿no?, de algunos de los poemas. Sí. Y también podría incluir el prólogo de Neri, que es muy bueno, muy generoso de su parte, porque ella tiene ese talento, ¿no? Que de eso se trata, de que hablemos de que la calidad de la escritura de Neri, la generosidad con que ella hace un prólogo o un ensayo, y siempre tan amable, siempre tan dulce y tan sencilla. De modo que si este es un día para alabar a Neri, estoy feliz de hacerlo. Nos conocimos precisamente a través de la literatura. Sí. Y Neri, ¿en qué estás trabajando en este momento, Neri? Bueno, estoy robándole horas a la noche porque estoy haciendo varias cosas a la vez que me tienen muy feliz. Hablando por Fernando, hablando de Uruguay, estoy empezando a hacer un libro sobre Horacio Quiroga. Wow. Sí, gracias. Por recomendación de Mario, porque siempre me ha gustado el decálogo de Horacio Quiroga. Voy a hacer los títulos con lo que él habla sobre qué aconseja para ser escritor, y entonces yo escribo sobre eso diferentes temas. Y en estudio de su obra. Estoy también terminando un doctorado en la Universidad de La Manúa en Túnez, y el tema, le va a gustar a Pilar, es mitos y leyendas de Venezuela. Bellísimo. ¿Qué influencia han tenido todos esos mitos y leyendas en el comportamiento sociocultural de nosotros? Entonces, ya estoy terminando y bueno, estoy esperando ya lo entregué, estoy esperando que me hagan las correcciones para seguir trabajando en él. Y a ver qué más estoy haciendo, muchas cosas a la vez, escribiendo para la academia que me pide cosas. Para la prensa española. Disfrutando el camino y haciendo lo que se pueda, y siempre pues algún poema que salga por ahí, o prosa poética. Yo no diría poema como tal, pero prosa poética me gusta muchísimo, como decía Mario, de que va uno caminando. De hecho, a mí me encantaría que leyeran, no da tiempo ahora de leerlo, es larguísimo, pero se llama El mundo en una flor, y habla de todo lo que yo encontré oliendo una flor, y después digo, al final no la corté porque la quiero dejar ahí para que cualquier buscador la encuentre. Entonces eso mismo, o sea, todo lo que esa flor me trajo a mí, y yo la dejo ahí. Entonces yo creo que eso es la escritura. Bueno, algo una cosita, un regalo mínimo, uniendo Uruguay con tu literatura a través de Mario Benedetti. Dice: la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar, igual que tu obra. Bueno, qué hermoso. Yo presenté en el Casino de Madrid a Mario Benedetti, o sea, estuvimos hablando de él. Nuestro editor, el de Cecilia y mío, tú también lo conoces mucho, a Basilio Rodríguez Cañada. Él conocía personalmente a Mario Benedetti, entonces yo tuve la suerte de entrevistarlo. ¡Oh, wow! Mario Benedetti. Cuando estuve en el Casino de Madrid me preparé mucho para poder hablar sobre él, y entonces Basilio me prestó sus fotografías que tenía cuando él estaba en el Liceo Africano en España. Mario Benedetti vino a hablar en 2 ocasiones, entonces él tenía todas las fotos, hablamos de eso, fue muy enriquecedor.
Sí. No sabía que lo entrevistaste, qué maravilla. Maravilloso, sí. Hace mucho, obviamente. Esto que estamos haciendo no tiene nombre. Actualmente dirige este programa, ¿no, Pilar? Bueno, en la actualidad estoy volcada más en la faceta, digamos, de actriz, pero también continúo. Ayer mismo hice una entrevista a un cantautor que se llama, es curioso, ¿no? Serendipias te da la vida, porque se llama Chico Herrera, es cordobés desde Andalucía, que tenemos a Rosa, ¿no? Que es a Rosario Morales, que es andaluza. Bueno, pues él es cordobés y está escribiendo un trabajo sobre México, concretamente sobre Ciudad Juárez, hablando de esa mujer maravillosa que pues, falleció trágicamente, y que bueno, en torno a su obra poética, bueno, pues gira todo, y entonces él está componiendo las canciones en torno a ese disco, y es auténticamente maravilloso. Y yo quería, no sé, Ana Neri, hablan hablado en el programa, ella ha escrito un libro maravilloso, Entre el cielo y el suelo, ¿no? Porque Ana Neri tiene, porque estamos ya llegando al final, ¿no, Jan? Sí. Las últimas palabras, que nos pudiera dar una pincelada de este libro, si es que no lo han comentado ya en el programa anteriormente, porque ella habla de la muerte como un tránsito, como un puente, ¿no? Que hoy estás tendiendo puentes, y yo pienso que este libro es maravilloso porque tiene recreaciones de personajes muy famosos, desde Sócrates a Frida Kahlo, pasando por Bolívar, a Marie Curie o Virginia Woolf, ¿no? Es un libro con mucho trabajo, con poesía, con filosofía, un libro maravilloso. Mucho trabajo. Sí, lamentablemente el tiempo es tirano. Y estamos llegando al final. A la próxima. Sí. Sí. Que digo que para la próxima, porque este libro lo publicaba en octubre y lo tiene bebecito todavía. Sí. Bebecito. Después en otro programa me gustaría contarles. Y cuando Jan me preguntó de los proyectos, se me olvidó uno de los más importantes porque lo tengo trabajando full ahorita. Estoy haciendo una novela ya tenemos 2 años haciéndola, pero es que él estando allá en España y yo estando acá es difícil, pero no imposible. Y estoy haciendo una novela que se llama Las cenizas, de Bárbara Capocci, y es de cuando explotó el volcán de La Palma, el Cumbre Vieja. Es una historia de amor, infidelidad, crimen, pasión, de todo. Y tiene la peculiaridad de que yo soy el hombre, o sea, un autor siempre encarna a todos los personajes, pero en este caso yo estoy haciendo el papel del hombre y él está haciendo el papel de la mujer. O sea, yo escribo exclusivamente al hombre y él a la mujer, a Bárbara, que es italiana, y yo escribo a Marco, que le pedí que fuera venezolano. Entonces estamos trabajando en eso. Yo le termino un capítulo, me lo manda, él termina un capítulo, me lo manda, y así estamos, ya estamos en la recta final. Entonces ese es un proyecto muy bonito. Trabajo en equipo. Sí. Bonito, sí. A 4 manos. Sí, estamos llegando al final. Y nos gustaría preguntarles solamente una pequeña pregunta, Federico Marotta: ¿cuáles son las frecuencias de la Cultura Mallorca y en qué horarios se transmite nuestro programa durante la semana? Tenemos un horario no fijo, bastante aleatorio, pero se repite el programa varias veces porque se deja en el programa de la radio. ¿Me entienden? Se puede escuchar la radio en FM, en un radio corto de la ciudad de Palma, porque todavía no tenemos el permiso necesario. Y online, o si no, a veces subimos los programas en el canal YouTube, como tú sabes, los bajamos y los volvemos a subir. Pero bueno, muchas gracias por dejarme participar, muchas gracias porque ustedes tengan en cuenta Uruguay con la escritura, por mencionar a Horacio Quiroga, Forteza, nieto de mallorquines, justamente, Mario Benedetti, que también vivió aquí en Mallorca, en Palma, o veraneaba en Puerto Poyensa, donde escribía. O sea que todo eso me gusta mucho, Net y demás. Yo defiendo mucho la literatura uruguaya del comienzo del siglo XX,
con autores como Ernesto Herrera, Ovidio Fernández Ríos, José Enrique Rodó mismo, ¿verdad? Florencio Sánchez, en lo que fue la escritura del teatro. Pero bueno, me ha encantado que Uruguay siempre esté presente y que se nos conozca también por la escritura, que eso es muy lindo, porque a veces los países se conocen por un deportista o por un político, pero hacer conocer un país por la escritura es muy lindo. Yo tengo una interrogante para todos muy cortita, Jan, si tú me lo permites, pero a mí me gusta saber de dónde son cada uno de ustedes. Sí, de México, Mario, pero ¿de dónde? Sí, de Venezuela, Neri, pero ¿de dónde? Y Jan, todos. Yo soy, si no importa, yo soy de Utrera, Sevilla. Una ciudad próxima a Sevilla, en 22 kilómetros estás allá. Vale. ¿Ah? Yo soy de Caracas, Venezuela. Yo soy de Bogotá, Colombia. Yo nacida en Valencia, Venezuela, criada en Soledad en Gran Canaria, Canarias, residente en Madrid, sevillana consorte y él sevillano con suerte. Yo soy de Roma y francés y nacido en Roma. Y estaría disponible, Federico, para una entrevista personal y para hablarnos de su asociación aquí en Sin Fronteras. Coordinaremos la fecha juntos, si disponible. Vale, de acuerdo. Otra vez. De acuerdo, gracias. Será un placer conocer a Hipatia y sus actividades, ¿no? Ok. Hemos hablado de puentes entre continentes, puentes entre lenguas, puentes entre experiencias. Esta noche no hemos cruzado todos los mares, pero sí hemos confirmado algo esencial. Las fronteras no desaparecen negándolas, se transforman conversando. Gracias a Neri Santos Gómez por recordarnos que la identidad puede expandirse sin romperse. Gracias a Federico Marotta y a Hipatia por demostrar que el diálogo no es teoría, es práctica cotidiana. Gracias a cada uno de nosotros, de nuestros invitados, para aportar su voz, su mirada, su experiencia a este espacio común. Y gracias también a todas las emisoras que hacen posible que esta conversación viaje más lejos que nosotros. Porque los puentes no son estructuras de piedra, son decisiones. Y cada vez que elegimos escuchar en lugar de encerrarnos, estamos construyendo uno. Soy John Bruschini desde Roma. Esto fue Sin Fronteras, episodio 131. Seguimos construyendo. Hasta el próximo episodio. Gracias, señor Bruschini. Cuídense mucho. ¿Va? Francisco. Adiós, Neri. Te mando un besito. Saludos desde Chiapas. Cuando yo leí el nombre de este programa, ya me gustó porque mi libro, Fronteras Desdibujadas. O sea, nosotros nacemos y Dios nos junta. Acercarse, así pasa, así pasa. ¿Y Mario, de qué parte de México eres? No, Mario está nació en Venezuela, pero tiene cerrado. Venezolano. ¿De Venezuela? Sí, yo soy venezolano del occidente del país, de la ciudad de Maracaibo. Ah, vale. Yo soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. ¡Hola, qué bonito! Maya. Neri, tú sabes que a mí una de las cosas que me marcó hace muchos años, ¿no? Fue el decálogo del perfecto cuentista de Quiroga. Wow. Ah, sí, se encanta. Bien, me encantan él. Ese es un proyecto muy hermoso. Ese es un proyecto muy hermoso y bueno, ahí en una oportunidad lo conversamos, Neri y yo, y bueno, di mis opiniones y mis sugerencias, pero sé que en ella va a crecer eso muchísimo. Así que espero que ver ese libro pronto. Sí, irás en los agradecimientos, me inspiraste mucho y con toda tu sabiduría y ahí vamos. Estoy ahorita apenas recolectando información, leyendo. Eso es importante. Y como tú dices, Neri, a ti te gusta habitar otras pieles. Así es. Bueno, un honor. Gracias por contar conmigo. Pilar. Buenas noches. Gracias, Rosario. Sin fronteras, unidos por la cultura, sin límites ni fronteras.
fronteras. Revive las emociones de nuestros episodios pasados. Suscríbete al canal de YouTube Cultura Project.